Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablarles de algunos temas referentes a la lingüística. El primero es el estructuralismo. ¿Qué es el estructuralismo? El estructuralismo es un método de investigación de las ciencias sociales que se convirtió gradualmente en uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad en la segunda mitad del siglo XX. Algunas críticas al estructuralismo es que, primero el estructuralismo se vuelve completamente formalismo. También es que el estructuralismo corre el riesgo de ser incompatible con la historia y el anacronismo. Y por último es que muchos filósofos acusan el estructuralismo de ser demasiado científico y los científicos lo acusan de ser demasiado filosófico. Algunas características del estructuralismo. Primero es que existe una estructura que trasciende al individuo. Lo segundo es que domina la estructura del individuo. También restringe y forma la estructura del individuo. Conoce su propia estructura. Y por último, es una estructura que obedece sus propias reglas y leyes. El método estructuralista. Primero intenta encontrar signos y señales de la vida social en forma de comunicación. También incluye descubrir el sistema de juego, especialmente una sociedad, lo que no está claro y lo que no es inconsciente. Por último, este método está relacionado con la estructura y el sistema social visible. Entonces, lo más importante es estar interesado fundamentalmente en la estructura psicológica que desencadena. El siguiente tema es la dicotomía del lenguaje, la lengua y habla según Saussure. Saussure nos dice que él busca un objeto observable cuyas normas y leyes le puedan ser útiles para usarse para la investigación lingüística. Por ello, él encarna un enfoque dual a la hora de formular la dicotomía, destacando los puntos que son los siguientes. El primero es el lenguaje y el habla, y el segundo es la lengua y el habla. Y para ello debe distinguir la materia, la tarea y el objeto. Hay algunas características del lenguaje que lo imposibilitan de ser objeto de estudio. Primero es que el idioma no es sonido. Lo segundo es que el lenguaje se mueve entre la sociedad y los individuos. Lo tercero es que la facultad es dinámica. Y por último, realiza investigaciones parciales y heterogéneas. Algunas características de la lengua y el habla, según él, es que, primero la lengua es un conjunto de reglas y leyes que es generalizado, por lo tanto el lenguaje se moverá a nivel social más que dentro del individuo. Y por último el habla, él trata el habla como una ejecución separada del lenguaje y la divide en dos partes. La primera es la expresión del hablante que transmite pensamientos, y la segunda es que es un mecanismo psicofísico que le permite combinar la expresión y la comprensión del lenguaje. Eso sería todo del tema. El signo lingüístico. Este es un conjunto de palabras que puede ser percibidas por el ser humano mediante los sentidos y permite comprender un significado. El signo lingüístico es el resultado del significado y significante. Y este tiene sus características que lo diferencian del resto de los signos. La primera característica es la arbitrariedad. En esta, cada lengua tendrá una palabra para un concepto. Por ejemplo, la palabra perro se dice de muchas maneras en otras lenguas, pero su significado siempre será la imagen que tenemos de un perro. Segundo, tenemos la mutabilidad y la inmutabilidad. El signo lingüístico es inmutable en el sentido de que el hablante no lo puede cambiar a voluntad, pero las lenguas igual cambian a través del tiempo. Tercero está la doble articulación. Esta supone la posibilidad de descomponer el signo en unidades con significado y que a su vez se componen por unidades sin significado. Ahora veremos el significado y el significante. El significado es la imagen mental que nos da una palabra. Es lo conceptual que se convierte en forma escrita y verbal. Y el significante es el soporte material o sustancia.
lo que captamos de acuerdo a los sentidos. Este puede ser visual, auditivo, olfativo, táctil o gustativo. Esto quiere decir que mientras el significante hace referencia a la forma de denominar o hacer referencia a un algo determinado, el significado hace referencia al concepto u objeto al que queremos referirnos con el significante. La diacronía y la sincronía. La lingüística puede ser sincrónica o diacrónica con respecto a en función del tiempo. La lengua es un sistema que existe en la mente de los hablantes y que debemos efectuar el estudio de sus elementos y de sus relaciones en una determinada época. Según Ferdinand de Saussure, no se puede mezclar épocas diferentes, puesto que las relaciones y los elementos varían con el correr del tiempo. La diacronía y la sincronía son dos maneras de estudiar los cambios y las continuidades. A partir de la linealidad del tiempo, se comprenden sucesos para tener comprensión de los estudios. La diacronía. Este es el estudio de los acontecimientos y procesos que suceden a través del tiempo en un mismo lugar. Esto quiere decir que el lugar es el mismo y se estudian los cambios que se presentan a través de los años. Y la sincronía, estudia un mismo tiempo y cómo transcurre el mismo tiempo en diferentes épocas. Bueno, profe, hola, buenas tardes. Mi nombre es José Serrano y pues a mí me correspondió hablar del grupo número 5, que el tema se llama la dicotomía lingüística interna y externa. Bueno, entonces en este hace énfasis el aporte que dio el escritor Ferdinand de Saussure, ya le voy a pronunciar en francés. Bueno, este explica en qué consiste el lenguaje y cómo está compuesto. También demuestra que la dicotomía es esencial en la diferenciación entre lingüística externa y lingüística interna. Bueno, ¿en qué consiste la lingüística interna? Se centra en una sola lengua y en el estudio del sistema de signos, sí, ya que hay muchas formas de comunicarnos de manera con signos. Entonces en esas tenemos la fonología, la fonética, la lexicología, la morfología y la sintaxis. Esas son algunas de las materias que nosotros vemos también en nuestra carrera, pero pues enfocada en otro idioma. Entonces sería esa. Las características de esta son que no tienen criterios de valoración, da explicaciones científicas y objetivas y bueno, de la lingüística interna. Ahora vamos a ver la lingüística externa, que se centra en el contexto donde vive la lengua y se interesa como una institución social, es decir, que se ocupa de las cosas más importantes. Y las características de la externa, sería que sí tiene criterios de valoración, usa extranjerismos, que eso es algo que lo estamos utilizando ahorita en esta nueva generación, y pues que tiene mucha relación con nuestra forma de hablar y de expresarnos. Entonces la externa sí tiene como más, sí, como diferente. Y unos ejemplos de la externa serían, por ejemplo, que cuando nos despedimos no decimos como que chao, sino decimos como que bye. O por ejemplo, si decimos que vamos a descansar, no decimos vamos a descansar, sino voy a tomar un break. Entonces sí. Y la otra sería la de cuando pedimos el wifi, de cuando llegamos a un lugar. Entonces decimos como que me regala la clave del wifi o del wifi. Entonces ahí utilizamos esos extranjerismos. O sea, son palabras que no están en español, y lo utilizamos así de manera extranjerismo. Y ya, pues eso sería todo.